Uno de los 24 ancianos. La Biblia describe multitud de seres que han intrigado a muchas personas durante años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más allá de nuestra comprensión y percepción, existe una magnífica sala del trono en el cielo, radiante de luz y poder divinos. Este lugar es extraordinario. Es donde reside el ser más poderoso del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos y sus visiones posteriores, incluida la de los 24 ancianos, es uno de los episodios más intrigantes de la Biblia. Entre las maravillas del reino sobrenatural, una presencia destaca: un círculo de 24 ancianos, vestidos de blanco, coronados de oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Por qué están ellos aquí? Después de dirigirse a las 7 iglesias, Juan de repente se encontró en el mismo salón del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono, parecido a piedras preciosas. Alrededor de este trono había otros 24 tronos y en ellos se sentaban los 24 ancianos. Estos ancianos vestían túnicas blancas con coronas doradas en la cabeza. En este video exploraré todos los seres más misteriosos registrados en la Biblia. Por eso, te invito a suscribirte al canal, darle al botón me gusta y ver este video hasta el final. Los ancianos, junto con los 4 seres vivientes alrededor del trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas delante de él y declarando: Digno eres, oh Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tú existirán y fueron creados. Apocalipsis 411. No hay ningún lugar en el libro de Revelación donde se detallen las identidades de los 24 ancianos. Por otro lado, es muy probable que sean representantes de la Iglesia. Algunos creen que son seres angelicales. Sin embargo, esto es muy poco probable. Está claro que reinan junto a Cristo por el hecho de que están sentados en tronos. Se proclama repetidamente que la Iglesia gobierna y reina con Cristo. La palabra griega, traducida como ancianos en este contexto, nunca se usa para referirse a los ángeles. Se utiliza exclusivamente para referirse a hombres que han alcanzado cierta edad y son capaces de gobernar. Como los ángeles no envejecen, no se les puede atribuir el término ancianos. Aunque los ángeles se conservan vestidos de blanco, el color blanco se asocia más frecuentemente con los creyentes porque representa la justicia de Cristo que se nos atribuye. En la salvación, los ancianos usan coronas de oro, lo que indica que no son ángeles. Los ángeles nunca reciben coronas y no hay evidencia de que las usen. Los seres vivientes querubines sirven como motivación para que los 24 ancianos participen en la adoración. Mientras los querubines adoran a Dios a cada hora del día y de la noche, los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento. Están adornados con las coronas de la victoria y se han trasladado al lugar que su Redentor les preparó. En segundo lugar, se hace referencia a las ruedas de los ángeles del Antiguo Testamento 108 veces en el libro del Éxodo. Moisés también se encontró con ángeles durante el período de peregrinación por el desierto. ¿Cuáles son las ruedas? El término rueda en hebreo antiguo se refiere a ruedas, pero de particular interés son las ruedas del trono de los dioses mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir los cielos a Ezequiel temporalmente. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero cuenta dónde estaba cuando tuvo la visión. Intenta poner en palabras algo que no se puede explicar claramente, usando símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de cómo era. Como observa Ezequiel, una nube oscura y amenazante de relámpagos y fuego se acerca desde el norte. Dentro de la nube, hay 4 seres iluminados que brillan intensamente. Antes de presenciar las ruedas, Ezequiel vio criaturas identificadas más tarde como querubines. Después de ver los querubines, Ezequiel vio las ruedas parecidas a las ruedas de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que vio Ezequiel es un giroscopio.
Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Tenga en cuenta que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Y mientras miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda que estaba en el suelo junto a los seres vivientes. Para cada uno de los cuatro, la apariencia de la rueda y su elaboración era como un topacio resplandeciente, y los cuatro tenían la misma forma. Su apariencia y mano de obra eran como si una rueda hubiera estado dentro de otra rueda. Cuando se movían, iban en cualquiera de sus cuatro direcciones sin girar mientras se movían. En cuanto a sus aros, eran altos e impresionantes, y los aros de los cuatro estaban llenos de ojos por todos lados. Cada vez que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes surgieron de la tierra, las ruedas también se elevaron. Donde quiera que el espíritu estuviera a punto de ir, iban en esa dirección y las ruedas se elevaban a su lado. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cada vez que se movían, y cada vez que se detenían, se detenían. Y cada vez que surgían de la tierra, las ruedas se elevaban junto a ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel permaneció constante entre las ruedas y los querubines. Donde quiera que iban los querubines, iban las ruedas. Informó que el Espíritu de Dios se estaba manifestando en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también estaba percibiendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la conciencia completa de Dios, quien todo lo ve y lo sabe. Este gran libro comienza con una visión en la que Ezequiel recibe una revelación de Dios de figuras angelicales. En esta visión, Dios llama al profeta a ser su portavoz y vigilante de los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro y puede resultar difícil visualizar lo que Ezequiel vio o expresó. Los sentidos del conocimiento y la inteligencia excepcionales. Los Ofanim también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro o carro-trono de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña al lector moderno, pero debe recordarse que se trata de una experiencia visionaria y que las características surrealistas pueden predominar sobre el realismo. Imagínese un aterrador elefante africano de 5 toneladas corriendo hacia usted con la trompa estirada, los ojos dilatados y sus enormes patas golpeando la tierra. No hay nada entre tú y eso excepto hierba plana, y tu corazón late salvajemente. ¿Cómo escapas? ¿A qué te dedicas? Sepa que animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos alguna vez vagaron por la tierra. El gigante se describe como este gran animal en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, que residía en Uz, con su familia extendida y grandes rebaños. Era recto y correcto, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios exalta las virtudes de Job ante Satanás. Pero Satanás sostiene que Job es justo solo porque Dios lo ha bendecido. Satanás desafía a Dios, diciendo que si se le diera luz verde para infligir sufrimiento, Job cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para poner a prueba esta audaz afirmación, pero impide que Satanás le quite puestos de trabajo. Vida. Job recibe 4 informes en un día, cada uno de los cuales le informa que sus ovejas, sus sirvientes y sus 10 hijos murieron debido a invasores, ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job se rasga la ropa y se afeita la cabeza. Pero en sus oraciones, continúa alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo y Dios le da otra oportunidad de demostrar trabajos que valen la pena probar. Trabajo. Maldice su cumpleaños, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea no haber nacido nunca y que su nacimiento hubiera estado velado por la oscuridad. Sintiendo que la vida solo aumenta su agonía, se pregunta por qué Dios evalúa a las personas basándose en sus acciones. Cuando Dios puede rápidamente enmendar o perdonar sus acciones, Job
queda perplejo acerca de cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. La terrible experiencia lleva a Job al límite y como resultado se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperen mientras él y muchos otros hombres honestos sufren. Job quiere confrontar a Dios y protestar, pero físicamente no puede encontrar a Dios. Piensa que la sabiduría está oculta a la humanidad, pero decide perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir. En varias ocasiones Job oró a Dios para tener una conversación con él, y su deseo fue concedido. Las ocasiones en las que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la forma en que Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que él es el creador de todo, realizando su magnífica actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si podría igualar esa obra. Termina preguntando si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es presuntuoso que Job crea que Dios debería explicarse a él. Se hace que Job se sienta muy pequeño. Al final el trabajo responde: no soy digno. ¿Cómo puedo responderte? Puse mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta 2 veces. Pero no diré más en la segunda vuelta. Dios no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Una vez más le pide a Job su opinión sobre el gigante, como si estas fantásticas bestias tuvieran las respuestas a preguntas importantes de la vida. Mira ahora el gigante que hice contigo. Come hierba como un buey. He aquí, su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están muy unidos. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es el primero de los caminos de Dios. Esa criatura. Job no tiene ninguna posibilidad de que los querubines sean un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angelical que aparecen en la Biblia inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3 registra los acontecimientos en el jardín del Edén. Habiendo violado el mandato de los dioses de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era probable que Adán y Eva extendieran sus manos y también tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Como resultado, fueron expulsados de su paraíso terrenal. Pero, ¿qué impediría que Adán regresara al jardín y volviera a desobedecer a Dios? La respuesta se da en este versículo. 324. Entonces, Dios desterró al hombre y colocó en el lado este del jardín del Edén los querubines y la espada de fuego que giraba en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. De estas 2 fuentes en la Biblia, parece que la responsabilidad principal de los querubines es declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Por mucho que Adán anhelara regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaron que había violado la ley de Dios. Al sumo sacerdote de Israel se le permitía entrar al lugar santísimo una vez al año para contemplar el propiciatorio que estoy seguro debió haber sentido en cada ocasión. No pertenezco aquí en la santa presencia de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, los querubines en la Biblia a menudo representaban cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del Arca del Pacto y del Tabernáculo por orden de los dioses. Los querubines que se muestran en Ezequiel 10 no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos, rodeados de ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío. En el capítulo 10, los querubines hicieron más que proteger el lugar más sagrado de los dioses de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También aseguraron el derecho del sumo sacerdote a entrar al lugar santo con sangre. Como mediador del pueblo ante Dios, los querubines no negarán el acceso al trono al cristiano más humilde.
nos aseguran que podemos venir con valentía gracias a la obra de Cristo en la cruz. El velo del templo se rasgó. La estrella de la mañana del libro de Isaías 14 nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer significa literalmente portador de luz. En latín, la palabra se traduce como estrella de la mañana. En hebreo, Lucifer era retratado como una deidad brillante, resplandeciente y maravillosa en todos los idiomas. Melquisedec, ahora hablamos del único ser humano en nuestra lista. Un personaje de la Biblia más misterioso que la persona de Melquisedec. Cuando lo conocemos por primera vez, está viviendo en la época de Abraham. Incluso el nombre Melquisedec tiene un aire de misterio. Hace una entrada silenciosa en el canon de las Escrituras. ¿Quién es él? ¿Por qué se habla tanto de él? Se le menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham, fiel a su nombre. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con cómo funcionan los nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, también tienen autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán significaba de la tierra y describía de qué estaba hecho Adán. A veces un nombre puede relacionarse con el papel del nombrado en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre tonto cuyo nombre significa tonto. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas y revelaciones divinas o usarse para ilustrar profecías. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec tiene un significado significativo en Hebreos 7, versículo 2. Significa Rey de Justicia, o el Rey es justo. Este nombre implica que la persona con este nombre es justa y correcta en sus acciones. Es un nombre apropiado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec se utiliza para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el Rey de la Paz, Jesús también es el Rey de la Paz. En la profecía de Isaías sobre la venida del Mesías, dice que la segunda información sobre Melquisedec, que se puede descubrir en Génesis 14, es que le presentó a Abraham pan y vino. Sacerdote del Dios Altísimo, Génesis 1418, nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Según las Sagradas Escrituras, hay un solo Dios que es el más alto. Este título pertenece al Dios a quien Abraham adoraba. Solo él gobernaba sobre todos los dioses y era ante quien todos los dioses debían arrodillarse. El sacerdocio que poseía Melquisedec fue anterior al sacerdocio de Aarón y los levitas. Melquisedec bendijo a Abraham por el Dios Altísimo. Melquisedec reconoció en Génesis 1420 que el Dios Altísimo le había dado a Abraham la capacidad de derrotar a los enemigos. El orden y el misterio de Melquisedec se utilizan para explicar a Jesús, el hombre que no tuvo principio ni fin. La visión interesante sobre Melquisedec es que nunca se le da un principio ni un final. Este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que continuaría hasta el fin de los tiempos en el Nuevo Testamento. La referencia a Melquisedec está en Hebreos. Este capítulo hace comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que el Señor Jesús posee ahora. Hebreos 620, donde Jesús entró como precursor por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, Hebreos 7 nos proporciona más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje de la Biblia. El escritor se centra en un incidente específico durante el encuentro de Abraham y Melquisedec. Hebreos 7, 1-4. Para este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham que regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, a quien Abraham le dio la 10ª parte de todo. Por la traducción de su nombre es Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, es decir, Rey de paz sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Ahora haga una pausa
y considere cuán grande era este hombre, a quien Abraham, el patriarca, le dio una 10ª parte del botín. Abraham es considerado el padre de los israelitas, dioses, pueblo al que tenía en gran estima por su función. A pesar de esto, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio una 10ª parte del botín de batalla. Por muy grande que fuera Abraham, se arrodilló ante Melquisedec. De su genealogía aprendemos en el versículo 3 que Melquisedec no tenía padre, madre ni genealogía, y no tenía principio de días ni fin de vida. También cabe señalar el hecho de que Melquisedec se parecía al Hijo de Dios. Este es un punto muy significativo que demostrar que Él es un tipo de sacerdote aún mayor, el Señor Jesús. Su ciudad, la ciudad de la paz, representado proféticamente en la obra del Señor Jesús, quien nos trajo la paz. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec al presentar una 10ª parte de todo lo que tenía. De los versículos 9 y 10 se desprende claramente que Abraham era un tipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de establecerse, el ángel de la muerte. Quizás hayamos oído hablar del ángel de la muerte, pero ¿qué pasa con un ángel de la muerte? Hay una distinción entre los dos. Vemos que este capítulo aparece en Éxodo para aquellos que están familiarizados con el ángel de la muerte. Debido a que los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados, Dios les envió varias plagas, la peor de las cuales fue la última plaga. La última plaga involucra al ángel de la muerte. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso te dejará ir desde aquí. Cuando te deje ir, seguramente te echará de aquí por completo. Habla ahora a oídos del pueblo, y cada uno pida a su prójimo, y cada mujer a su vecina, artículos de plata y artículos de oro». Moisés regresó a los aposentos reales para una última entrevista con el rey. Éxodo 11, 4, 5. Entonces Moisés dijo: «Esto es lo que dice el Señor. Como a medianoche saldré por medio de Egipto, y morirán todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, y todo primogénito del ganado. Hubo guerras en el pasado, y las habrá en el futuro». Egipto acababa de experimentar 9 plagas, y se avecinaban más desastres nacionales. Pero nunca volvería a haber otra ola de duelo como esta. Como en las catástrofes anteriores, la población hebrea se salvaría. Habrá un éxodo. «Visitaré Egipto», dijo Dios. «Esta noche. Invadiré toda casa donde no haya sangre en la puerta. Pero habrá sangre en las puertas de mi pueblo, y se salvará». Esa noche se hizo historia, porque el pueblo creyó en el hombre de Dios, y siguió el plan de Dios. Como resultado, el Señor les dijo que Faraón se negó a obedecer, y como resultado, se expuso a sí mismo y a su pueblo a la ira del Señor. La noche nadie durmió, y así sucedió. A medianoche, el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del preso que estaba en el calabozo, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Cumple su palabra. El ángel destructor no perdonó a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos húmedos de la muerte atormentaban como una aflicción horrible. Pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que no hubo residencia en Egipto donde no hubiera muerto alguien. Piénsalo. ¿Qué noche tan impactante fue esa? Mi mente no puede concebir completamente. Esa noche, una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera, mientras los lamentos y gritos de los afligidos egipcios resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios usó seres angelicales, mensajeros celestiales de algún tipo, en varias ocasiones para juzgar a los pecadores en la tierra.
En varias traducciones bíblicas se hace referencia a este ser como ángel destructor. No hay evidencias bíblicas claras de que un solo ángel haya sido designado como ángel destructor o ángel de la muerte. Lo máximo que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia son a un ser o seres celestiales que vinieron a destruir a aquellos bajo el juicio de Dios en lugar de un destructor. Algunas traducciones usan ángel de la muerte en Hebreos 1128. A este ser se le conoce como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto original hebreo de Éxodo 12, versículo 23, no menciona a un ángel, simplemente afirma que el destructor, el que causa daño o el que inflige daño, matará al primogénito de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como el desencadenamiento de una banda de ángeles destructores. Aquí se usa la palabra hebrea para ángel, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David. Al contar el pueblo desde aquella mañana hasta el fin del tiempo señalado, el Señor envió una plaga sobre Israel y murieron 70,000 personas. Cuando el ángel extendió su mano para destruir a Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y le dijo al ángel que afligía al pueblo: «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel herir al pueblo, dijo al Señor: «He pecado». Los serafines. ¿Qué son los serafines? Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas 6 criaturas angelicales aladas están constantemente presentes en el trono de Dios. El profeta Isaías nos dice que los serafines son 6 ángeles, ardientes alados que rodean a Dios mientras Él se sienta en su trono exaltado y adoran continuamente a Dios. Isaías 6. Los serafines también ministran al Señor y sirven como sus agentes de purificación, como lo demuestra la limpieza de los pecados de Isaías antes de que comenzara su ministerio profético. El término serafines aparece en la Biblia solo en Isaías capítulo 6. Isaías 6 es el único pasaje de la Biblia que utiliza el término serafines, que significa los que arden. Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de los dioses. En ese capítulo bíblico, el profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono exaltado rodeado de ángeles voladores conocidos como serafines. La implicación es que estos ángeles asistentes están encantados con Dios. Los serafines parecen ser humanos, como Isaías los describe con rostros, manos y voces. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían la cara, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Estos ángeles pueden aparecer como llamas ardientes. El término serafines deriva del verbo hebreo seraf, literalmente quemar con fuego, o más específicamente, destruir con fuego. El nombre también podría aludir a la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, pero no deben confundirse con Dios. No se puede subestimar la importancia de la proximidad de los serafines a Dios combinada con su reveladora alabanza. Cuando los serafines dicen que toda la tierra está llena de su gloria, están dando un relato de primera mano de lo que viene desde la cúspide del cielo. Podemos ver desde la perspectiva sobrenatural del serafín que la gloria de Dios es infinita, indescriptiblemente valiosa y tan poderosa que no puede contenerse en un solo reino. Su gloria irrumpe en el cielo, se despliega en el reino espiritual y se desborda por toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite vislumbrar a un Dios santo. Ser santo significa ser distinto y reverenciado. Esta triple invocación de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de los dioses aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces por ángeles. Si alguien es transportado en visión al trono de Dios,
Y si los puros y santos serafines muestran tal reverencia en la presencia del Señor, ¿cuánto más nosotros, criaturas pecadoras, debemos acercarnos a Él con reverencia? La reverencia de los ángeles hacia Dios debería recordarnos nuestra propia arrogancia cuando corremos irreflexivamente hacia su presencia, como lo hacemos a menudo, porque no entendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios era similar a la de Isaías. En reverencia y asombro, los seres vivientes reunidos alrededor del trono exclamaron: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los serafines también ministraban a Dios y servían como sus agentes de purificación. Cuando Isaías se dio cuenta de que los serafines celestiales se cubrían ante Dios para admitir su indignidad ante el Señor, tomó conciencia de su propio pecado mortal y temió por su vida ante eso. Primero de los serafines tomó un carbón encendido con unas tenazas del altar. Lo trajo a Isaías y se lo llevó a los labios. Los serafines aseguraron a Isaías que su culpa había sido quitada y su pecado expiado. Como resultado de este acto, los demonios son seres personales. Está claro que los demonios poseen atributos de personalidad. Tanto Cristo como los propios demonios utilizan los pronombres personales yo y tuyo cuando se refieren entre sí. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, y no el hombre mismo, era el responsable de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu reside dentro de un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo anfitrión. Las prácticas supuestamente inofensivas del ocultismo, el espiritismo y otras abren la puerta al engaño para los creyentes y al peligro demoníaco real para los incrédulos. La gente a menudo se involucra en ocultismo o cosas demoníacas porque algo parece funcionar. Desafortunadamente, no es algo en acción, sino alguien en acción, un espíritu demoníaco. Podemos decir que los demonios desean ocupar los cuerpos por la misma razón que un vándalo quiere una lata de aerosol. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en el hombre, por lo que tratan de desfigurar esa imagen, haciendo al hombre repugnante. Los demonios tienen el mismo propósito en los cristianos, que es arruinar la imagen de Dios, pero sus tácticas son limitadas con respecto a los cristianos. Los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, aunque pueden engañar a los cristianos, atrapándolos en la incredulidad. Los demonios también tienen nombres personales. Jesús le preguntó al demonio: ¿Cómo te llamas? Jesús probablemente preguntó el nombre del demonio para entender el alcance completo del problema, sabiendo que el hombre estaba lleno de muchos demonios, no solo uno. Debemos tener en cuenta que legión no es un nombre. Fue evasivo, amenazante e intimidante. El habla y la comunicación demuestran personalidad. Los demonios hablaron con Cristo y Cristo habló con los demonios. Le rogaron que no los enviara al abismo. Los demonios que habitaban en este hombre no querían ser aprisionados en el abismo, que es el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis 9, versículo 1, que parece ser un lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos. Los demonios ejercieron su voluntad y apelaron a Cristo para que no los arrojara al abismo, sino que les permitiera entrar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es esencialmente una exigencia de su voluntad sobre la de ellos, un mandato que tenían que obedecer. Los demonios tienen inteligencia. Estaban conscientes de la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció a Pablo y el ministerio. Estaba conduciendo hacia una esclava. El Espíritu también le permitió discernir información confidencial a través de la adivinación o la adivinación. Los demonios son seres espirituales. Los demonios son espíritus incorpóreos. Están completamente desprovistos de cualquier forma material. Los demonios pertenecen al reino espiritual y su única manifestación son los problemas que causan.
algunos son más malvados que otros. La Biblia habla de grados de maldad entre los demonios. Jesús dijo que estaba expulsando a un demonio cuando el demonio se fue. La palabra de Dios nos dice que aunque Satanás había atado a la gente, Jesús reveló su autoridad, venciendo sus fuerzas malignas, liberando a los cautivos y dividiendo el botín de Satanás. El número 10, Lucifer, una personalidad conocida como Lucifer, aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa portador de luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue representado como un ser radiante, brillante y majestuoso. En cualquier idioma, era un ángel de alto rango. Lucifer fue uno de los ángeles principales de Dios junto con Miguel y Gabriel en las huestes celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error. Él desafió a Dios. Lucas 1018. Les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Como maestro de la calumnia o difamación, continúa buscando socavar diversas formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se enorgulleció a causa de su belleza, y esa fue la razón por la que fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? Orgullo. El pecado original fue cometido en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez, ni adulterio, ni siquiera mentira. Era una cuestión de orgullo. Sigue siendo el pecado más mortal de todos. A muchos feligreses nunca se les ocurriría cometer adulterio o emborracharse, pero se dejan seducir fácilmente por el orgullo sin reconocer lo dañino que es. Lucifer era tan hermoso que se enorgullecía de sí mismo. Su orgullo completó la transformación de Lucifer en Satán. Dios le había dado a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría. Pero la actitud equivocada de Lucifer convirtió esos regalos en instrumentos para su propia destrucción. Me sorprende darme cuenta de que hombres y mujeres, llamados y equipados por Dios, todavía hoy cometen el mismo trágico error que cometió Lucifer. Isaías 14, 12, 15 examina el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. El deseo de Lucifer era estar al mismo nivel que Dios. Se imaginó a sí mismo tan inteligente, hermoso y majestuoso que supuestamente pensó: yo podría ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer socavó la lealtad de un tercio de los dioses y ángeles y los atrajo a su rebelión y caída. Los eruditos bíblicos generalmente coinciden en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Fue un maestro musical que continúa usando la música para encantar a la gente hoy en día. Lucifer estaba a cargo del santuario de los dioses en el cielo, responsable de los servicios religiosos. Era el querubín que cubría el lugar donde se manifestaba la presencia de los dioses. Era el responsable de la música. Él era un artista. Tuvo mucho éxito. Luego se rebeló y cayó en el orgullo. Las líneas de batalla están trazadas. Fue expulsado de la presencia de Dios después de enorgullecerse de su sabiduría y belleza, y después de tramar su rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron expulsados con él. Lucifer fue quizás la más sabia y hermosa de todas las criaturas de Dios. Pero las Escrituras dicen que su corazón se enalteció. La caída de Lucifer. Satanás comenzó desde dentro antes de conducir a su caída. El contraataque de Satanás. Satanás, el ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, tomó represalias. Tenía una enemistad particular contra el hombre por dos razones. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre, como el hombre representó visiblemente a Dios ante el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero podía hacer la guerra contra la imagen misma de Dios en el hombre. Su deleite era profanar esa imagen, destruirla, humillarla, y para ello trabajó incansablemente.
La acción de Satanás tenía como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre. Buscando hacer repugnante al hombre, intentó destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios. Satanás tiene un odio especial hacia los cristianos, porque a través de ellos, la imagen de Dios se restaura y se refleja en el mundo. Su estrategia es intentar corromper y desviar a los cristianos de su camino, buscando debilitar su fe y comprometer su testimonio. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no permaneció pasivo. Intervino enviando a Jesucristo, la expresión perfecta de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, hay salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida del cristiano, donde gradualmente somos moldeados a la semejanza de Cristo. Esto sucede cuando nos sometemos al Espíritu Santo y vivimos según las enseñanzas de Cristo. Al hacerlo, reflejamos la imagen de Dios de manera más clara y brillante en un mundo que necesita desesperadamente su luz y su verdad. Satanás, consciente de que no puede destruir a Dios, dirige su furia y engaño contra la humanidad, tratando de desviar a las personas de Dios y de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado, y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de vida eterna y restauración completa a la imagen de Dios. Este conflicto espiritual continuo entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir a los Satanás, las tentaciones y los engaños, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Te invito a dejar tu valiosa opinión en los comentarios. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción. Deja tu me gusta y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para seguir mirándonos. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine vuestro camino.